Buenas tardes a todos. El Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Chiapas tiene el honor de presentar la sesión académica titulada Lactancia materna y su relación con el consumo de azúcar e indicadores de apetito, saciedad y estado de nutrición en los primeros años de vida, con una duración de 1 hora. Damos la bienvenida a nuestra ponente de gala, la doctora Ivonne Ramírez Silva. Ella es investigadora en ciencias médicas del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2. Es miembro del Comité de Lactancia Materna del Estado de Morelos, responsable de la iniciativa Más Lactancia y Salud para la Vida, que el Instituto Nacional de Salud Pública presentó en marzo del 2023, y es miembro del Colegio de Profesores en Nutrición de la Escuela de Salud Pública de México. Ha participado en las encuestas nacionales de salud y nutrición en México desde 1999 y en las evaluaciones de impacto realizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente participa y lidera la conducción de 2 estudios de corte en niños y adolescentes para el estudio de la obesidad y alteraciones metabólicas en la etapa de la niñez, en proyectos sobre lactancia materna y alimentación complementaria, y es coinvestigadora en proyectos en el área de materno-infantil, en guías alimentarias, en el Observatorio Materno-Infantil y sobre la generación de una base de composición de alimentos para México para analizar las encuestas dietéticas en el país, y en diversos proyectos relacionados en el diseño de instrumentos para la valoración de la dieta y su estudio a nivel poblacional. Tenemos una ponente de mucho lujo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora. Y pues gracias al comité básicamente por esta invitación y por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes este tema que me apasiona, como a muchos de ustedes. Y pues bueno, sobre todo de presentarles algunos resultados, fíjense, de algunos análisis que hemos hecho con respecto a este tema. No sé si inicio la presentación. Por favor, Sí, doctora. Doctora doctora, por Axelina. favor. Ok, gracias. ¿Ahí la ven? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok, bueno, voy a hacer pequeño mi pantallita para poderles dar la presentación. No las voy a estar viendo, entonces si quieren, tienen alguna duda o me quieren indicar algo con toda confianza, ¿sí? Si me pueden hablar, voy a iniciar. Pues bueno, yo ya aquí les voy a presentar este tema y a manera de introducción tenemos como dos aspectos importantes ahorita a considerar, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que definir los azúcares totales, porque va alineado precisamente al consumo de azúcar, pero no de cualquier azúcar. Lo que se ha documentado en los últimos estudios es que entre el consumo de los azúcares totales, digamos, no todos son tan malos, ¿verdad? Los naturales, desde luego, son los menos dañinos, pero sí los que tienen relación con riesgo de implicaciones con riesgo a la salud son los añadidos. Entonces tenemos que entender esta diferenciación. Y aquí tenemos los azúcares totales, que nos estaremos haciendo referencia a todos los mono y los disacáridos presentes en alimentos, bebidas y derivados de cualquier fuente natural o extrínseca. A eso nos vamos a referir con azúcares totales. Y solo nos vamos a referir a azúcares añadidos a los alimentos o bebidas durante su procesamiento o preparación. Esto excluye azúcares presentes de forma natural, por ejemplo, la lactosa que presente en la leche o la fructosa presente en las frutas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente estos azúcares adicionados, que no son los que están de manera natural, son los que se han venido relacionando con estos riesgos a la salud.
Y al respecto, lo que se ha identificado es que la ingesta de azúcares añadidos contribuye al desarrollo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, de varios tipos de cánceres relacionados con la obesidad e incluso con la caries dental. Esto ha sido documentado básicamente en la población adulta. ¿Y qué pasa? En los niños menores de 2 años, idealmente no debería de existir la ingesta de este tipo de azúcar añadida ni en alimentos ni en bebidas, ¿cierto? Esa sería la recomendación ideal. A nivel internacional, que es también la evidencia que más se tiene, y lo que se ha documentado es en la población escolar, más o menos entre 5 y 11 años de edad. A ver, aquí estoy viendo una, sí, entre 5 y 11 años de edad. ¿Y qué se ha documentado? Se ha documentado la asociación de los azúcares añadidos con el aumento precisamente igual, de la misma forma que en los adultos, con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ello a través de una mayor ingesta de energía, de aumento de adiposidad y de dislipidemias. Sin embargo, en la población más pequeñita, que son la población preescolar o los chiquitos, ¿sí? En ellos es donde se tiene menos evidencia. No sé, ¿me están tratando de hablar? No, doctora, no se preocupe. Perdón. No, Ok, no. ok, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? De acuerdo a las encuestas nacionales, aquí les muestro estos resultados del ENSANUD 2012, aunque ya es unos resultados viejitos. Fíjense que les presento esta información porque derivan de uno de los cuestionarios, como sabemos, que son más precisos, que es del recordatorio de 24 horas. Y aquí también se logró captar de manera más representativa la información de los niños en estas edades más tempranas de la vida. Por eso les presento esta información, porque en otras ya no hay ese nivel de representatividad. Entonces, identificamos que en niños de 1 a 4 años, el consumo de azúcares añadidos contribuyó al 12.1% de la ingesta dietética de energía. Eso es mucho. Y que de este porcentaje, el 52.5% del consumo total de azúcares añadidos correspondió a bebidas azucaradas. Entonces, como saben, esto pinta muy grave, sobre todo en esta población, ¿cierto? ¿Y qué hay con respecto a los pequeñitos? Pues realmente es muy escasa la evidencia, casi no se tiene información respecto al consumo que está teniendo los niños, sobre todo en menores de 2 años de edad, cuando sabemos que el principio básico es que no deberían de estar consumiendo ningún alimento ni bebida, ¿verdad? Con azúcar añadido. Por otra parte, sabemos que la etapa de los primeros 1000 días se destaca principalmente por ser un periodo altamente sensible, de alta plasticidad biológica, en el cual ya se ha documentado que se desarrolla la percepción sensorial y las preferencias alimentarias. Entonces, esta es una etapa también muy importante para todo esto. Y hablamos desde la exposición temprana a sabores, como incluso desde la etapa del embarazo, de la gestación. Lo que se ha identificado es que el desarrollo del sistema gustativo inicia en las primeras semanas de gestación y se encuentra funcionando hacia inicios del tercer trimestre de embarazo, lo que quiere decir que existe una transferencia de olores y sabores al líquido amniótico a partir de la dieta de la mamá. Entonces, por eso es sumamente importante la dieta también de la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque desde esa etapa la mujer está transfiriendo este tipo de elementos también al bebé. Y miren, hay algunos estudios que han evaluado esta exposición temprana a sabores y lo han relacionado también con qué tanto tiene que ver con el disfrute de estas sensaciones de sabores. Lo que se ha identificado es que poco después de nacer, a algunos bebés, como aquí les presento, se les presentan, ¿no? Diferentes tipos de sabores como lo dulce o lo umami. No sé si han escuchado de este sabor umami, que es como lo ahumadito, lo saladito. Eso también nos causa mucho placer. Está relacionado con el saborcito de las carnes. Entonces, tanto lo dulce como ese tipo de sabor nos causa placer. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? El primero es el ejemplo del niño sin estar expuesto a estos sabores.
Y la parte de arriba, el que estoy subrayando, este es el tipo de expresiones faciales que hace un recién nacido cuando es expuesto a ese tipo de sabores. Y lo que vemos es que eso es placentero y es grato para el ser humano. En comparación, identificamos que lo amargo y lo ácido provocan respuestas negativas, ¿no? Y lo vemos desde que somos recién nacidos. Estudios epidemiológicos al mismo tiempo han identificado que niños que han sido expuestos de manera específica a sabores específicos a través del líquido amniótico presentan menos expresiones faciales negativas a los 6 meses de edad ante la exposición a estos, en comparación con los que no fueron expuestos, encontrando una mejor aceptación al consumo de estos sabores similares. Algunos estudios es lo que se ha documentado sobre todo con respecto a la exposición a verduras. Muchos de los sabores de los vegetales, por ejemplo, de la zanahoria, del brócoli, es lo que se identifica que logran pasar a través del líquido amniótico y lo que se ha identificado es que las mamás que durante la etapa del embarazo consumen más verduras, los niños, cuando llega la etapa de la alimentación complementaria, van a consumir de manera más fácilmente, ¿no? Que es lo que está diciendo aquí, estos alimentos en comparación a las mamás que no consumieron esos alimentos durante el embarazo. Y eso es lo que se ha identificado. De la misma forma, se identifica hacia lo negativo, hacia los azúcares. Entonces, hasta ahorita hemos abarcado una de las etapas que se le identifican como experiencias tempranas, que tiene que ver con la percepción de los sabores en útero. Pero una vez que el bebé sale, ¿cierto? Que ya es la etapa postnatal, una experiencia temprana es la primera, es el tipo de lactancia que recibe. Y lo ideal es que recibiera lactancia materna. Pero sabemos que hay otro tipo de exposición y que existe la fórmula. Y la fórmula, aunque la leche materna tiene, como ya lo vimos, azúcares, ¿cuál es la situación con los azúcares añadidos? Que de ninguna manera un alimento natural va a poder tener la cantidad de azúcar cuando ya es procesado. Los alimentos procesados implican tener grandes cantidades de azúcar porque eso es lo que mejora la palatabilidad del alimento y mejora la aceptación. Y luego ahorita vamos a ver más adelante por qué. Y sobre todo cuando somos adultos podemos detenerlo, pero cuando somos niños ahí queda más difícil. Entonces, aquí esto, una parte de una experiencia importante es el tipo de lactancia. Entonces, aunque la leche materna tiene lactosa, pues no va a lograr tener en las mismas cantidades, por ejemplo, que tiene la leche de fórmula, que además tiene azúcar añadida como tal. Y desde ahí empieza a estar el niño expuesto a este tipo de azúcar. Por eso hablamos de la habituación a lo dulce, que es un nuevo concepto, ¿no? Y nos indica cómo incluso desde la etapa, desde el embarazo, desde la concepción, un ser que se está formando puede estar expuesto hacia esto. Y finalmente va conformando lo que se denomina habituación a lo dulce, que puede ser de alto riesgo y es lo que va a definir y a determinar todas nuestras preferencias y hábitos de alimentación. Pero fíjense qué es lo que ocurre, porque tenemos que ver contra qué estamos luchando también, ¿no? Desde la base biológica. Antes del procesamiento de los alimentos, la supervivencia humana dependía de la correcta discriminación y selección precisamente de esos alimentos. Entonces, el ser humano tenía que identificar cuáles alimentos eran ricos en energía y nutrientes de aquellos que eran tóxicos o rancios. Y de ahí nuestra preferencia un poco hacia lo dulce, hacia lo umami, y de ahí nuestro rechazo precisamente hacia lo amargo, ¿no? Porque se relaciona con lo tóxico. Ahorita ya me adelanté un poquito, pero ¿qué se asocia con el dulzor? ¿Cuáles son las fuentes? Pues las principales fuentes son los que van a tener hidratos de carbono, que además aportan calorías, ¿no? En esta línea de pensar de alimentos ricos en hidratos de carbono de buena calidad, como la leche materna, las frutas, las verduras. ¿Y cuáles son los alimentos que se relacionan con el sabor umami? Son los alimentos ricos en aminoácidos o proteínas como las carnes. Lo que se asocia con lo saladito, con ese sabor, muchas veces está relacionado básicamente con el contenido de minerales que son esenciales.
Y lo amargo lo vamos a asociar más a la señal de que es tóxico o es venenoso, porque era como la forma en la cual el ser humano tuvo la experiencia de determinar qué era bueno para la salud, para preservar la vida y qué no. Entonces, de ahí, esto es como que lo tenemos ya, ¿no? De base. Y por eso tenemos un poco a veces que luchar contra la aceptación de estos sabores. Por ejemplo, las espinacas, ¿no? La arúgula, estos sabores, sobre todo de los vegetales que son tan ricos en vitaminas y en minerales, pero que como son amargositos, pues no nos son tan agradables de primera instancia. Pero aquí lo que vamos a ver es eso. Nosotros podemos, el hecho de poder implantar estos sabores de base ayuda precisamente porque estos sabores es un agrado que se va adquiriendo, así como lo de la habituación a lo dulce. Y más allá de eso, en la etapa de los niños, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, también es una cuestión de manera natural, porque así funcionamos. En los niños pueden ser más sensibles, sobre todo en ciertas etapas, a ciertos sabores. ¿Por qué? Porque lo que se ha identificado es que existen periodos máximos de crecimiento, estos brotes de crecimiento, precisamente que en la lactancia son usuales y que de repente, por eso también las mamás se desesperan de que, ¿qué pasa? No le estoy dando suficiente leche, ¿qué está ocurriendo? Precisamente es eso, porque el niño está recalibrando, porque está teniendo este brote de crecimiento, pero así nos ocurre todo el tiempo y sobre todo en la etapa de la infancia, de la niñez. Hay brotes de crecimiento. Y en estos brotes de crecimiento, ya cuando estamos integrados a la alimentación, sirve a los niños para seleccionar precisamente alimentos que van a favorecer un mejor crecimiento y desarrollo. Y en esta línea, los que más se le va a antojar, pues es lo dulce. ¿Por qué? Porque lo dulce está asociado de manera como de impronta con el crecimiento del ser humano, la evolución, pues son las frutas y son las verduras, ¿cierto? Y bueno, los cereales. Entonces, hay que entender como esta situación. Y esto no estaba mal si partimos de los alimentos naturales, pero si esto sí está mal si partimos de alimentos procesados, que están ya alterados y que además contienen cantidades muy altas de azúcares. Ahorita nos estamos enfocando a los azúcares. Entonces, fíjense que aquí esta investigadora, que es Menela y colaboradores, son de los que más han estudiado toda esta parte precisamente de la habituación a lo dulce, de la exposición muy temprana a los sabores. Y lo que han identificado es precisamente por qué es tan importante esta etapa. Han identificado que, por ejemplo, los bebés alimentados con fórmulas de proteína de soya, con sabores salados, ácidos y amargos, hacían menos expresiones faciales de desagrado cuando se las alimentaba con cereales amargos o salados en comparación a los bebés que fueron alimentados con leche materna o fórmula infantil, que tendía a ser más dulce. ¿Por qué? Porque aprendieron el sabor, ¿cierto? Se relacionaron con ese sabor y cuando les introdujeron alimentos que estaban relacionados, que iban en esa misma línea, bueno, a ellos ya no se les resultó raro. En contraste, los bebés alimentados con fórmulas a base de leche prefirieron cereales dulces, saladitos y ácidos. Otras investigaciones sugieren que estas preferencias también se van a extender a lo largo de otras etapas. Por eso es una etapa tan importante. Entonces, en esta etapa de la habituación a lo dulce, hablamos de las experiencias tempranas. Y después hay otras etapas de crecimiento, que son las experiencias posteriores, pero que estas también, si algo no funcionó en la experiencia temprana, fíjense que sí podemos corregirlo. ¿Por qué? Porque lo que se ha identificado también es que pesa mucho lo que es la cultura, la dieta familiar, los compañeros y los condicionamientos que haya. ¿Qué quiere decir? Que toda esta exposición cultural, por ejemplo, en México, eh, en comparación a otros países, desde niños nosotros aprendemos a comer chile, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene, eso, mala la comparación, pero en los dulces estamos expuestos al picante y también incluso desde la dieta de la mamá, ¿cierto? Vamos a estar expuestos a todo esto. Creo que hay un micrófono abierto y se escucha un poco de ruido. Ah, gracias. Entonces, aquí nos habla de qué tan importante es después la integración a la dieta familiar, sobre todo los alimentos que van a estar disponibles después en la familia
eso va a marcar muchísimo. Y por eso es tan importante cuidar después esta etapa de alimentación complementaria, que tiene que ver con cuidar lo que el niño consume y lo que consumimos nosotros, porque es a lo que va a estar expuesto. Y eso es lo que modifica muchas cosas. Y eso es tan fuerte, fíjense, que otro elemento importante que se ha identificado es que incluso de manera genética hay ciertas personas que son más sensibles. Los que tienen este tipo de genotipo, se ha identificado que son más sensibles al sabor amargo. Y por ello, estas personas o niños van a tener más preferencia a los alimentos que son dulces porque tienen mayor sensibilidad a lo amargo. Sin embargo, esto en comparación, ¿no? En estudios donde se relacionó con la raza y la etnia, se ha identificado que es más fuerte las preferencias dulces que provienen, ¿no? A través de la cultura, como es la raza y la etnia, en comparación a los que tuvieron el genotipo de ser más sensible al amargo. Lo que sugiere que la cultura y la experiencia pueden llegar a anular incluso los efectos genotípicos de las preferencias alimentarias durante la vida, en etapas posteriores. Entonces, bueno, esto no suena tan mal, pero a veces hacemos todo al revés. En lugar de corregir, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? En esta etapa posterior, todavía exponemos a los niños a más dulce, a más bebidas azucaradas, alimentos que no son los adecuados. Y además eso biológicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Porque, además del azúcar añadido, qué es lo que ocurre? ¿En qué impacta? Fíjense que lo que se ha identificado en el mecanismo es tan relevante esto del azúcar porque impacta importantemente en el mecanismo de apetito y saciedad. Ustedes son de nutrición, desde luego, el mecanismo de apetito y saciedad es todo, ¿no? Gracias a él regulamos todo, está en nuestro centro regulador del hambre, ¿no? En el hipotálamo. Y lo que se ha identificado precisamente es que esto estimula receptores de sabor, los receptores de sabor dulce activan los centros de recompensa en el cerebro asociados al placer a través de mecanismos tan similares como lo que se ha observado con el alcohol y con las drogas. Por eso lo que dicen es que el azúcar realmente es la droga de este milenio, ¿no? Y estos, también en esta línea de estudiar los tipos de azúcares, fíjense que se ha identificado algo que no, esto no funciona así para todos. Lo que se ha identificado es que dependiendo el tipo de azúcar que se ingiere, es la respuesta que se va a tener. Y lo que se ha visto es que cuando se consume glucosa, digamos a cortito plazo, lo que se identifica sí tiene que ver con una sensación de saciedad. Entonces, cuando consumimos azúcar y eso se consume, se traduce en glucosa, eso sí me va a producir un nivel de saciedad, que después se va a ir muy rápido, ¿cierto? Pero hasta esa instancia, a corto plazo, me va a producir saciedad. Sin embargo, otro tipo de azúcar, como es la fructosa, con esa se observa un mecanismo al contrario. En lugar de producir saciedad, produce, ¿no? Aumenta la ingesta de alimentos. Entonces produce que uno coma más, coma más, coma más. Entonces, al interior de los azúcares añadidos también tenemos que empezar a discernir cuáles son de mayor riesgo dentro de todo esto. Además, también afecta las vías de apetito y saciedad, a través precisamente de alterar el mecanismo de recompensa debido a sus características adictivas y gratificantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro mecanismo de apetito y saciedad o la de los bebés está funcionando. Cuando entra el azúcar, entonces ahí entra el sistema de recompensa, que es el de placer, y ese inhibe el mecanismo de apetito y saciedad, haciendo que queramos más y más y más. Entonces, bueno, este fue un poco la introducción para presentarles y mostrarles algunos resultados relacionados con este tema. Entonces, dando todo este antecedente, todas estas tendencias y estudios epidemiológicos que se han observado desde la población adulta, luego en la población preescolar, pero que está tan poco documentado en nuestros niños pequeños y no sabemos en qué magnitud realmente estaban consumiendo azúcar adicionado, sobre todo que es el de mayor riesgo, quisimos hacer estos análisis.
y describir el consumo de azúcares añadidos en los 2 primeros años de vida y evaluar su asociación con las modalidades de lactancia materna, indicadores de apetito y saciedad, con crecimiento y adiposidad. Voy a ser muy breve. Aquí les presento básicamente un poco la población de estudio. Estos datos nosotros los obtuvimos de una cohorte, ¿no? Es una cohorte de estudios que empezó en el 2016, en el cual nosotros reclutamos a las mujeres embarazadas entre la semana 16-18 de embarazo y las seguimos a ellas hasta que tuvieron a su bebé y luego seguimos al bebé y ahorita actualmente continuamos siguiendo a los niños que ya tienen 6 y 7 años. Entonces, aquí solamente les voy a presentar la información que tenemos ahorita hasta los 2 años. Pero fíjense, nosotros quisimos tomar esta información porque precisamente estamos hablando de la exposición temprana, ¿cierto? Incluso durante el embarazo. Entonces, para nosotros era también muy importante considerar la dieta de la mamá, el estado de nutrición de la mamá. Y después aquí tengo las cenes de los niños. Aquí esta es la muestra de estudio de la cual vamos a tener los análisis. Y brevemente les voy a explicar ahorita qué es lo que van a ver de resultados. Como variable de exposición, tenemos la lactancia materna exclusiva y como desenlace vamos a ver la ingestión de azúcares, ¿no? Con la lactancia materna exclusiva, la ingestión de azúcares y con respecto a la lactancia materna exclusiva, también la escala de apetito y saciedad, cómo sale, la adiposidad y el crecimiento. Y también con respecto a la ingestión de azúcares, cómo se relaciona con la escala de apetito y saciedad y con el crecimiento y la adiposidad. La lactancia materna exclusiva se las voy a presentar categorizada en niños que fueron alimentados por menos de un mes, de 1 a 3 meses y por más de 3 meses. ¿Cómo medimos la ingestión de azúcares añadidos? Como ustedes saben, ahorita es un desafío porque incluso todavía se están terminando de identificar algunos procedimientos para poder realmente hacer los análisis que nos permitan separar lo añadido de lo natural. Eso para algunos alimentos es difícil. Para algunos alimentos es fácil identificarlo e incluso ya vienen algunas etiquetas así, pero no para todos los alimentos lo tenemos y para otros es como todavía complejo poder hacer ese tipo de análisis. Pero nosotros quisimos hacer una aproximación. Entonces aquí les presento cómo estimamos el azúcar añadido de la ingesta de los niños. Entonces, para nosotros evaluar eso, aplicamos un recordatorio de 24 horas, que es el de pasos múltiples iterativos, que es el que se aplica en la encuesta nacional. Y nosotros con base en eso, utilizamos la base de composición de alimentos, para la cual nosotros tenemos la cantidad de azúcar. Para algunos sí tenemos los añadidos, pero para otros no. Y para los que no teníamos esa información, nosotros aplicamos una metodología que se llama la metodología de Louis, que es la que se ha probado que es como más precisa para identificar el tipo, la cantidad de azúcar añadido. Entonces corrimos esos análisis y después clasificamos a los niños de acuerdo al consumo de azúcar que habían tenido, como bajo, medio y alto. Bajo, 0 gramos, medio, que fue de 0.01 gramos hasta casi 7 a 6, y muy alto, pues ya superior a 6. Con respecto al apetito y saciedad, hay muchas formas de evaluarlo porque realmente es muy amplio evaluar el mecanismo como tal. Desde luego, esta es una aproximación. Necesitamos tener muchos indicadores para poder evaluar de forma más eficiente todo esto, pero nosotros quisimos utilizar la percepción de las mamás. No sé si tengan conocimiento de este cuestionario, que es identificado a nivel internacional y ha sido validado en diversas poblaciones. De hecho, nosotros estamos trabajando, espero que ya no demore tanto, que saquemos la validación que hicimos de este cuestionario en población mexicana, en estos niños además. Y este es el CBQ. Este tipo de instrumento evalúa de manera subjetiva el reporte de la mamá o del cuidador respecto a 8 principales áreas de la conducta de la alimentación.
Ahorita les voy a describir cuáles son esas 8 áreas. Se llaman áreas o subconstructos o subescalas. Entonces, en esta área evalúa la respuesta a los alimentos. ¿Y eso a qué se refiere? Pues evalúa la respuesta a las señales externas de la alimentación. O sea, cuando yo le presento un alimento al niño, él cómo responde, ¿sí? También al disfrute de los alimentos. Refleja el apetito de los niños por los alimentos o el deseo de comer en respuesta a la exposición de estos. La respuesta de la saciedad, precisamente ese es como el alto, ¿no? Que pone, mide la ingestión de los alimentos si se reduce para compensar un consumo realizado a priori, precisamente la sensibilidad a la saciedad. La lentitud para comer, que es otro de los indicadores relevantes. Recuerden que en nutrición es muy importante la forma, ¿no? El tiempo en el que yo como. Cuando comemos de manera rápida, eso se ha asociado con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces aquí se evalúa la longitud para comer, que trata de la reducción del ritmo precisamente al comer. El deseo de beber, que básicamente esto se relaciona más con la idea de consumir bebidas azucaradas, ¿sí? Que tienen los niños. La selectividad en los alimentos se refiere al rechazo de una cantidad sustancial de alimentos familiares o nuevos, lo que lleva a una variedad inapropiada de la ingesta. Fíjense que este es un indicador muy importante porque precisamente cuando los niños vienen de esto de la habituación, en esto incide, ¿no? Puede ser que haya niños que lo que está pasando es que están siendo demasiado selectivos y eso implica un riesgo después para su alimentación. Ahorita vamos a ver más adelante. También evalúa el sobreconsumo o subconsumo emocional, el aumento o disminución de la alimentación en respuesta a las emociones negativas, ¿no? De sentimientos del niño. Otros, como desenlace, tenemos el crecimiento. Aquí evaluamos el crecimiento longitudinal, lo que es talla para la edad. La adiposidad con respecto a 3 indicadores que parecían relevantes, ¿no? El índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y la sumatoria de pliegues. Bueno, aquí les presento el análisis que hicimos para esto. Nosotros calculamos la mediana de consumo en gramos al día, así como la contribución promedio a la energía total de la ingesta de azúcares totales por edad, y también se calculó la contribución de los 10 principales grupos de alimentos a la ingesta total de azúcares añadidos. Para evaluar las asociaciones entre lactancia materna e ingestión de azúcares añadidos, se realizaron modelos cuantílicos, ajustando por las variables que se requirieron, y para estimar la asociación entre la ingesta de azúcares añadidos con indicadores de adiposidad, crecimiento y apetito, se hicieron modelos lineales. ¿Esto qué quiere decir? Que se tomó la información longitudinal de los niños. A partir de lo que tenían de 6 meses a 24, estoy tomando toda esa información. Entonces, todo lo que vamos a reportar es de ese periodo. Y aquí les presento estos resultados preliminares. Entonces, aquí tenemos la mediana de consumo de azúcar añadido en niños durante los primeros 24 meses de edad en este grupo de estudio, en esta población. Fíjense que no les comenté algo y es importante mencionarlo. Cuando nosotros realizamos esta corte, la pregunta de investigación requería que un grupo, para responder esa pregunta, requería que un grupo de mujeres vieran lactancia materna exclusiva. Ajá. O que tuvieran por lo menos más adecuadas prácticas de lactancia. Y dado eso, y como sabemos que las prevalencias de lactancia, y sobre todo también en ese tiempo eran tan bajas, entonces lo que hicimos es dar una intervención. Y dimos una intervención en la cual damos consejería en lactancia materna. ¿Para qué? Para mejorar precisamente las habilidades de las mujeres y que pudieran iniciar y establecer la lactancia materna. Entonces, dimos eso y luego dimos también un poco de orientación con respecto a las prácticas de alimentación complementaria. Les estoy comentando esto porque aún y los resultados que vemos aquí, les voy a decir que esta es una población, como ya les comenté, es del IMSS. Y finalmente, esta población pues es de un nivel medio al menos bajo, o sea, no es pobre,
Y además, nosotros realizamos esta intervención. Entonces, quiere decir que después tal vez la situación en el grueso de la población puede ser todavía peor de lo que les voy a presentar aquí. Entonces, porque aquí está sesgado hacia los patrones positivos. Aquí a los 6 meses, la mediana de consumo salió 0, aunque sí hay niños que pueden estar consumiendo también azúcar. Después a los 12 meses fue de 4, a los 18 de 11 y a los 24 de 21 gramos. Tal vez les puede parecer que no es mucho, pero acuérdense que esta es la mediana, ¿ok? Y aquí les presento la contribución al consumo de la energía dietética total, ¿sí? De los azúcares añadidos. Lo que se identifica es que a los 6 meses fue del 2%, a los 12 meses del 4%, a los 18 meses del 5%, a los 24 meses del 8%. Y lo que tiene que ver con a la contribución de estos a los azúcares totales, miren cómo va aumentando. Y también lo que podemos ver es que el consumo de los azúcares totales aumenta conforme aumenta la edad, ¿cierto? Va aumentando también. Y en esta gráfica les presento el top 10 de los principales alimentos que contribuyeron al consumo de azúcares añadidos a los 6 meses de estos nenes. Y como vemos, aquí podemos ver que lo que más está contribuyendo son las fórmulas infantiles, en un 72% a los 6 meses. Pero también azúcares aquí añadidos. ¿Cuáles azúcares? Los de mesa. El azúcar blanca, azúcar morena, piloncillo, leche condensada, fíjense. Eso es lo que se está identificando como azúcares. Estos son los principales alimentos que están contribuyendo. También jugos de frutas, verduras, alimentos industrializados. Y a los 12 meses también continúan siendo las fórmulas, aunque ya contribuyen con un 30%, casi una tercera parte, y empiezan a tomar más importancia los azúcares. Si bien las fórmulas, desde luego, son las que están contribuyendo más, aquí sí tenemos que, nosotros como nutriólogos, como comunidad en nutrición, tenemos un gran trabajo que hacer para desinstalar y para trabajar en todos los hábitos, preferencias, normas sociales. ¿Por qué? Porque tenemos muy instalado lo de los azúcares. Le ponemos siempre a los alimentos de los niños, incluso no le ponemos miel normal, pero miel caro, ¿no? No sé por qué se recomienda la miel caro, pero miel caro o la miel o el piloncillo o como una leche se la voy a dar sola a un niño. Tiene que ir con chocolate, ¿verdad? Porque sola no. Entonces tenemos que trabajar muy duro en desinstalar todos esos mitos que hay, porque los niños no necesitan azúcares. Ahorita vamos a ver por qué no lo necesitan. Lo que sí necesitan, claro, son alimentos naturales que les provean estos hidratos de carbono adecuados, pero nada de adicionado. A los 12 meses también tenemos esto. Aquí ya empiezan a cobrar, si ustedes ven, importancia el pan dulce, los pastelitos, los pies, las gelatinas. Después, a los 18 meses ya los azúcares son el principal alimento que está contribuyendo. Después los panes dulces. En tercer lugar, las fórmulas infantiles. Y aquí, fíjense, a los 24 meses, desde luego, son los azúcares. Aquí ya en el cuarto lugar están las fórmulas lácteas, pero aquí ya empieza a participar el chocolate, los cereales listos para consumo, las galletas y los refrescos. ¿Qué tal? Fíjense, este es el top 10. Quiere decir que si aquí salen los refrescos con todo y que es una corte que recibió una intervención y que dimos, ¿no? Recomendaciones de no consumo de bebidas azucaradas y que quede como de entre los principales y tiene un aporte importante, imagínense cómo está la normalidad en la población. Otro aspecto aquí a documentar es ahora les voy a presentar. Fíjense cómo se relaciona la lactancia materna con el consumo de azúcar añadido. Les voy a explicar. En esta primer columna tenemos, como ya les dije, la lactancia categorizada en menos de un mes, de 1 a 3 y más de 3 meses. Y aquí lo que dice mediana son los gramos de azúcar añadida en este primer valor. Y lo que vemos es que los niños que tuvieron menos de un mes, la mediana de consumo fue 18. En comparación, los niños que fueron alimentados con lactancia materna exclusiva por más de 3 meses, su consumo fue de mucho menos, ¿cierto? De 9 gramos. Esto nos habla de que sí, a medida que el niño
recibe mayor lactancia materna exclusiva, va a tener menor consumo de azúcares añadidos, porque esto es a los 18 meses de edad. Y aquí también, aquí este modelo, que decimos modelo 2, es ajustado por la dieta de la mamá en el embarazo. Y vemos cómo esto incluso todavía se conserva. También acá lo mismo a los 24 meses. Podemos observar lo mismo. Miren cómo sale. Mucho menor el consumo en los niños que fueron amamantados por más tiempo con lactancia materna exclusiva en comparación a los que no fueron amamantados tanto tiempo. Con respecto a la lactancia y los indicadores de apetito y saciedad, sabemos que se ha identificado que la lactancia, precisamente el hecho de que el niño reciba por primera vez la leche materna, eso no se los puse en la introducción, pero se han identificado dos hormonas principalmente que participan para que termine de funcionar y de madurar el mecanismo de apetito y saciedad. Y esas dos hormonas solamente están presentes en la leche materna, no están presentes en la fórmula. Y el hecho de que no estén presentes en la fórmula, lo que habla es que a nivel biológico va a existir una desregulación del mecanismo de apetito y saciedad, haciendo que los niños coman más y tengan más apetito y que sean menos sensibles a la saciedad. Y el hecho que sean amamantados, pues los va a regular y va a hacer que este sistema funcione de manera adecuada. Y por eso evaluamos la lactancia materna exclusiva con estos indicadores de apetito y saciedad. Y lo que identificamos aquí es que aquí les presento la asociación. La asociación entre lactancia materna exclusiva se relaciona con un menor puntaje de respuesta a los alimentos. También de disfrute con los alimentos y también de sobreconsumo con los alimentos. Con respecto a la saciedad, vemos cómo esta se asocia de mayor forma con respuesta a la saciedad, con comer despacio y aquí sí, fíjense, a más de 3 meses con selectividad de alimentos. Pero dado lo que les presenté, aquí es la parte donde tenemos que profundizar, identificar más, porque a lo mejor leyéndolo para lo de la lactancia materna, no tiene que ver con la selectividad hacia lo negativo, sino a lo mejor a lo positivo. El niño es más selecto porque no consume tantos alimentos, digamos, ricos en azúcares como otros, ¿no? Puede ser. Con respecto a la lactancia materna continuada, indicadores de apetito y saciedad, ahí realmente no encontramos como consistencia en los resultados. Fíjense que ahora, con respecto a la ingestión de los azúcares y la respuesta a apetito y saciedad, vamos a ver, aquí les voy a comentar. Miren, en esta primer columna ya casi terminamos. Tenemos la ingesta de los azúcares añadidos. ¿Se acuerdan que estaba clasificado como bajo, medio y alto? Entonces, aquí lo que podemos leer, si ustedes ven este punto 58, quiere decir que a mayor consumo de azúcares añadidos, hubo un mayor índice de sobreconsumo emocional. Es con lo que se relacionó en estos niños de 6 a 24 meses de edad. Después, con respecto a la respuesta a la saciedad, yo ya se los había comentado antes. Aquí, fíjense que sí, a mayor ingesta de azúcares añadidos, mayor respuesta a la saciedad. Aquí nuevamente tal vez tenemos que hacer énfasis en tratar de identificar qué tipo de azúcares añadidos, porque se acuerdan que la glucosa sí daba una respuesta a la saciedad y la fructosa hacía que siguieran consumiendo. Entonces, a lo mejor aquí está un poco mezclado y por eso vemos esto. Pero con eso se está relacionando. Pero también, fíjense, aquí a mayor ingesta de azúcares añadidos, lo que observamos es que los niños tienen mayor selectividad a los alimentos. Y eso sí, ¿qué es lo que ocurre? En esta línea de habituación a lo dulce, el hecho de que un niño tenga mayor preferencia por lo dulce, por lo regular, los niños entonces van a querer alimentos que son procesados, que son altos en azúcares, pero que son bajos en vitaminas y minerales. Con respecto y eso es grave, les voy a decir por qué. Fíjense que hicimos una revisión cuando encontramos estos resultados, yo me di a la tarea que le dije a mi equipo, tenemos que volverlo a analizar y tenemos que revisar, ¿no? Entonces está súper analizado y revisado, porque encontramos esto, que es muy triste. Nosotros venimos de una cuestión de desnutrición, ¿sí? Cuando la población no tenía absolutamente nada de qué comer y entonces había restricción del crecimiento longitudinal. Y aquí
esto es de temer también. Porque, ¿qué está ocurriendo? Lo que me está indicando aquí es, a mayor consumo de azúcares adicionados, hay una mayor pérdida de talla, ¿sí? Fíjense, esto cobra sentido cuando hablo de la selectividad de los alimentos, ¿cierto? Con la restricción de la talla. ¿Por qué? Porque quiere decir que estos niños están empezando a tener dietas, finalmente los que tienen alto consumo de azúcares añadidos, precisamente su dieta tal vez no es tan variada y es deficiente en vitaminas y minerales que tienen que ver con la restricción del crecimiento. Y esto es muy triste y bueno, es preocupante porque estamos hablando ya de la talla, el crecimiento longitudinal. Y después, a la par, fíjense lo que se está observando. A mayor ingesta de azúcares añadidos, tenemos a una ingesta media una diferencia de circunferencia abdominal en comparación a los que tuvieron un bajo consumo de 1.3 centímetros y los que tuvieron un alto consumo de 2 centímetros de circunferencia abdominal. Eso a los 2 años es mucho, ¿sí? Con respecto a la sumatoria de pliegues ya no salió nada, pero creo que es relevante estos hallazgos. En conclusión, en este estudio se identifica que a mayor duración de lactancia materna exclusiva, menor ingestión de azúcares añadidos. Y en este estudio se encontró que la ingestión elevada de azúcares añadidos se asoció con un menor puntaje Z de talla para la edad y mayor riesgo de obesidad central en los niños menores de 2 años. Asimismo, se documentó que los niños incrementan su consumo de azúcar añadido rápidamente a partir del inicio de la introducción de los alimentos complementarios, cuando en principio comentamos que los niños no deben de estar consumiendo este tipo de azúcares. Los alimentos que principalmente contribuyen a este consumo de azúcares son el azúcar de mesa y el de los alimentos ultraprocesados, particularmente las fórmulas infantiles, los yogures, el queso tipo Petit Suisse, que es danonino, ¿sí? Jugos industrializados de frutas y verduras, gelatinas, flanes, panes dulces, pasteles y pies. Los infantes con ingestiones elevadas de azúcares añadidos tuvieron mayor puntaje en sobreconsumo emocional, en respuesta a la saciedad y selectividad de alimentos. Se requiere una mayor regulación de sucedáneos de la leche materna y alimentos que son para consumo de infantes y niños pequeños, porque si bien sabemos, por ejemplo, estos tipos de cereales que son listos para preparar y dar a los niños en las primeras etapas de la alimentación, son altísimos en azúcares. Se requiere trabajar en intervenciones para cambio social del comportamiento para mejorar la alimentación infantil. Desde luego, tenemos que regular mucho en la industria, en los alimentos que están produciendo, pero también tenemos que cambiar mucho la norma social de nuestra población para que identifiquemos, ¿no? De manera temprana a los papás que los niños no requieren azúcar, no necesitamos usar azúcar de mesa en las preparaciones de nuestros niños. Bueno, antes de terminar, quisiera dar agradecimientos a mi grupo de trabajo y también gracias a estos colaboradores, una es una alumna de maestría que les presento sus resultados de tesis y también de mi grupo, que estamos precisamente sacando esta información para responder estas preguntas de investigación, ¿no? Y también, bueno, pues a las agencias que nos han financiado y que han hecho posible el seguimiento de esta población. Gracias. Gracias, doctora Ivonne, por su invaluable participación. Para nosotros, para el capítulo Chiapas de Colegio Mexicano de Nutriólogos, es un honor tenerla acá usted con este tema tan importante de la lactancia materna, ¿verdad? Porque pues es el comienzo de la vida y de ahí depende cómo van a llegar esos niños a la edad adulta. Bueno, tenemos dos preguntas, doctora. Una de Sí. ellas es, si esta información, bueno, si se traslada a adultos los sabores amargos, disminuyen apetito y azúcares añadidos, y añadidos estimulando el apetito. No entendí Bueno, dice que trasladando a adultos los sabores, o sea, los sabores Ujú. amargos, si disminuye de alguna manera el apetito Ah, y ya le azúcares entendí. añadidos. Sí.
Exacto. No es que disminuya el apetito, nada más vamos a hacer como una exploración pensando en el mecanismo de apetito y saciedad. ¿Por qué nosotros no podemos, sí nos podemos comer una bolsa así institucional de papas, ¿no? O 3 litros de refresco o de algo dulce, un super pastel, y no podemos comernos 2 o 3 bols de verduras, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente entra en acción el apetito, el mecanismo de apetito y saciedad. Primero, las verduras, pues bueno, tenemos que masticarlas. Segundo, sí tienen un dulzor, pero es regulable, eso es de manera natural, ¿cierto? Y entonces ahí está funcionando perfecto mi mecanismo de apetito y saciedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Con algo que es sumamente dulce, como los azúcares añadidos, que incluso no hemos entrado en esa discusión del nivel de dulzor. Acuérdense que hay los edulcorantes, ¿no? Y por eso necesitamos tan poquito, porque el nivel de dulzor es tan alto que necesitamos muy poquito. Pero vamos a eso es lo que está ocasionando. Entonces, fisiológicamente, cuando nuestro cuerpo recibe ese azúcar, genera tal estímulo como la droga que inhibe el mecanismo de apetito y saciedad. Es como diciendo, a mí no me importa, yo quiero seguir comiendo esto. Y por eso ocurre, pero no quiere decir que lo amargo produzca más saciedad o más, sino más bien eso está relacionado con la parte del funcionamiento adecuado de mi mecanismo precisamente de apetito y saciedad. Lo que lo sabotea es precisamente, ahorita nos enfocamos a los azúcares, ¿no? Pero lo que lo sabotea es las grasas. Por eso podemos comernos un paquete de papitas institucional, todo lo que tiene el estímulo, ¿no? Las grasas y el azúcar. Y cuando tenemos esta combinación de mitad y mitad, olvídense, nuestro cerebro se vuelve loquísimo y no le importa nada, ¿cierto? Entonces, ahí inhibe por completo ese mecanismo y por eso podemos consumir mayor cantidad, tanto en gramaje como en calorías, sin tener como un límite, ya, o sea, lo podemos parar hasta que ya realmente nuestro cuerpo ya dice, por favor, ya no. No sé si mando el mensaje adecuado, si se entendió esta explicación, ¿sí? Que no Sí, tiene que ver doctora. tanto con el sabor, sino con lo que actúa o tiene que ver a nivel de cómo interfiere con el mecanismo de apetito y saciedad. Gracias, doctora, muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, si recomendaría usted alternar lactancia materna con fórmula de proteína de soya para evitar el rechazo de cereales y leguminosas. No, 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 no. La lactancia, más bien que la mamá coma lo que tiene que comer. No tenemos por qué usar ningún tipo de fórmula. Con la lactancia materna es suficiente y la dieta adecuada de la mamá, eso nos va a dar la pauta para que nuestros niños, una dieta durante el embarazo, o sea, cuando vemos la dieta de la mamá, pensamos que es en la lactancia, no, tenemos que preocuparnos desde el embarazo. Acuérdense, todo eso ahí, incluso la mamá se va preparando también fisiológicamente después para poder dar lactancia. Entonces, si nosotros queremos que el niño tenga exposición, ¿no? Para que después tenga consumo de esos alimentos, más bien hay que trabajar en la dieta de la mamá, ¿cierto? Y no tenemos por qué estar trabajando en fórmulas que no son necesarias. Gracias, doctora Ivonne. Tenemos otra pregunta también. Si encuentran un hallazgo en pacientes pediátricos de talla baja, ¿se recomienda aumentar la proteína y disminuir hidratos de carbono? No, aquí fíjense que lo que ocurre es el paradigma cambió. Nosotros veníamos de un paradigma de la desnutrición, en donde realmente había mucha deficiencia precisamente de energía y de proteína, ¿no? Que sí, teníamos antes deficiencia de proteína. Después esto cambió y ahora ya está súper documentado, si a lo mejor habrá específicamente solamente ciertas poblaciones que realmente exista esta situación de deficiencia de proteína, porque realmente no tenemos ya deficiencia ni de proteína, ¿no? Ni de energía, al contrario, estamos excedidos, por eso estamos en la otra situación, pero existe precisamente la doble carga. ¿Pero por qué? Porque tenemos que enfocarnos a la calidad.
Y más bien lo que hay que pensar es en la calidad de la proteína, que es otra de las teorías, ¿no? Que también hay con respecto a la cuestión de sobrepeso y obesidad, pero ahorita para responder su pregunta, más bien hay que asegurar que el niño tenga un adecuado consumo de zinc, de hierro, ¿sí? De vitaminas y minerales que están asociados con el crecimiento, más que pensar en otras cosas. Incluso por eso muchos de nuestros anteriores programas precisamente de apoyo, acuérdense que se reformuló oportunidades, ¿no? O Prospera, o bueno, el último programa que tuvimos, que antes veníamos incluso también de papillas, y ya al último, en esta cuestión de tratar la doble carga, porque como veníamos de la desnutrición, hablábamos de la papilla que era importante y nos interesaba tanto la energía como los macro, como los micro. Pero después nos dimos cuenta que no, ¿cierto? No nos teníamos que preocupar de la energía, nos teníamos que preocupar de los micro, y incluso por eso después se empezaron a utilizar los polvos, que precisamente son los que daban las vitaminas y los minerales que se requieren. Entonces, en esta línea, si estamos, por eso cuando hablamos con estos niños, yo les estoy dimensionando un poco que incluso puede ser población como nosotros, ¿cierto? Que a lo mejor nosotros somos derechohabientes del IMSS y en estos niños estamos viendo restricción del crecimiento. Entonces, desde luego que no estamos hablando de inseguridad alimentaria, estamos hablando de una inadecuada alimentación totalmente de alimentos que están siendo desplazados y que son precisamente los ricos en vitaminas y minerales. Entonces, hay que pensar en esa línea para no promover de nuevo sobrepeso. Claro, doctora, muy bien. Y bueno, otra pregunta. ¿No hay regulación como tal de estos alimentos? Bueno, no sé si es pregunta o es Así es. comentario. No hay una regulación como tal de estos alimentos. Existen normas, pero no se aplican como tal. ¿Cuál sería la alternativa al respecto? Así es, tiene toda la razón. Este es un comentario. No Sí. existe regulación. O sea, fíjense, imagínense que existe el etiquetado, pero existe el etiquetado para todos y muchos alimentos infantiles deberían de tener estas etiquetas y no las hay. No lo tienen, ¿sí? Entonces, exacto, tenemos que trabajar en que esté adecuadamente etiquetado, regulado, todo esto para que se alinee y que también nuestra población pueda ver, por ejemplo, ¿no? El exceso de azúcar que tienen ciertos alimentos, que por no estar adecuadamente regulados, ¿no? Por no existir como para los alimentos de los niños chiquititos, entonces no se le pueden poner las etiquetas. Tenemos que trabajar en todo esto. Y mientras, ¿qué hacemos? Pues hacer lo que una servidora está haciendo, tratar de promover y de alertar a la población a través de la promoción de la educación, todos estos alimentos que sobre todo se están generando y que están siendo direccionados a los niños pequeñitos y que los papás los identifican como saludables, porque desafortunadamente la televisión nos ha ganado y la televisión es la que educa a los papás y entonces identificamos que el danonino es saludable porque da vitaminas y da calcio y hace crecer a los niños, ¿cierto? Entonces, tenemos que desinstalar todos esos mitos y todos esos errores, y somos nosotros. Claro, nosotros estamos trabajando, créanos, créanos o no, o sea, los del instituto estamos haciendo todo lo posible por tratar de regular todo eso desde el nivel gobierno, pero como hay cosas que se tienen que instalar desde la constitución, legislación y todo eso, es difícil llegar a esos niveles para que se empiecen a poner los candados adecuados, pero lo estamos trabajando. Muchas gracias, doctora Ivonne. Sí, sabemos de su trabajo, sobre todo, pues es una institución, el Instituto Nacional de Salud Pública, es un instituto muy serio, ¿verdad?, que se dedica a la investigación y que, pues eso nos pone en alto también, a, a todos, ¿no?, en el país. Bueno, aquí en el chat la felicitan, doctora, por su Muchas excelente gracias. ponencia desde Mérida, desde Monterrey, de diversos lugares del estado Gracias. de la República, sí. Bueno, también la doctora Erika Judith López Zúñiga, que es la presidenta nacional, está aquí de Colegio Mexicano de Nutriólogos, está aquí con nosotros y también manda sus felicitaciones. Muchas gracias. Agradecemos el capítulo Chiapas de Colegio Mexicano de Nutriólogos, agradece a usted pues el haber aceptado darnos la ponencia, ¿verdad? Porque pues
es algo muy importante para nosotros los nutriólogos, saber sobre lactancia materna, sobre todo en estos tiempos, como bien dice usted, que por ejemplo las etiquetas no las encontramos en los alimentos infantiles y que es algo muy importante para que también las señoras, las mamás, que dan lactancia materna, se vayan acostumbrando a estas etiquetas y saber leer, saber identificarlas y tomar una mejor decisión para la alimentación de sus bebés, ¿verdad? Así es, yo creo que pues así con toda la camiseta que llevo, que yo soy nutrióloga, ¿no? Yo creo que, fíjense que ahorita en Secretaría de Salud, desde luego, se habla de la capacitación del personal y todo, pero en esta parte de lactancia materna, yo creo que nosotros, o sea, no hay nadie más que pueda agarrar literal el estandarte de todo esto, la lactancia materna, la alimentación complementaria, porque nadie más sabe más de estos temas que nosotros. O sea, no está a nivel, también la alimentación durante el embarazo, durante la lactancia, o sea, eso no está a nivel de los médicos, no es los ginecólogos, no es, ¿sí? No está a ese nivel, tampoco son las enfermeras. Entonces, eso, tenemos que trabajar y luchar por nosotros de nuevo recuperar este campo. Y yo digo recuperar porque de verdad que habíamos ganado campo y la verdad es que yo siento que perdimos campo, sinceramente, con toda la confianza que queda aquí entre nosotros. Desafortunadamente volvimos a perder campo, pero perdimos una lucha, pero no la batalla. Entonces, que trabajemos en eso para volver a ganar campo y en esa medida vamos a lograr posicionar como todo esto, ¿no? Y lo vamos a lograr, pero juntos. Y nadie más que nosotros lo va a hacer de mejor manera. Claro que sí, doctora, porque recuerdo que hubo un tiempo en que los hospitales se certificaban en lactancia materna, eran hospitales certificados. Aquí en Chiapas se logró esa parte gracias también a la intervención de la maestra Erika que se dedica a la lactancia materna y ella nos apoyó mucho y pues se ha perdido. Pues de repente como que quedamos olvidados, pero como usted bien dice, somos nosotros los nutriólogos los que nos tenemos que poner la camiseta y adelante, ¿verdad? Para que Sí. volvamos a porque pues además de eso, bueno, aquí dicen en el comentario que en Motul, Mérida, se acaba de certificar INS. Está vigente Ok, INS. Qué bueno, felicidades. súper. Y ojalá poco a Muchas poco felicidades. se vayan certificando, ¿verdad? Porque pues ahora sí que es el futuro de nuestro México. Sí. Bueno, y el futuro de nuestro México y que pues lo queremos tanto. No, doctora, le voy a hacer entrega de su constancia. Me dice, por favor, si se ve en pantalla. Sí. Ok, bueno. El Colegio Mexicano de Nutriólogos, AC Capítulo Chiapas, otorga la presente constancia a la doctora Claudia Ivonne Ramírez Silva por su participación como ponente en la sesión académica Lactancia Materna y su relación con el consumo de azúcar e indicadores de apetito, saciedad y estado de nutrición en los primeros años de vida, con una duración de 1 hora bajo el aval curricular de Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 30 de agosto de 2024. Firma la maestra Erika Judith López Zúñiga, nutrióloga certificada y presidenta nacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos, y su servidora, la maestra María Isabel Hernández García, nutrióloga certificada, presidenta de Capítulo Chiapas. Para nosotros, doctora, ha sido un honor tenerla acá con nosotros y también al mismo tiempo invitamos a los presentes que no estén colegiados, que se animen a entrar al Colegio Mexicano de Nutriólogos, porque como usted bien dice, lactancia materna es un tema de nutriólogos y también colegio es un tema de nutriólogos que realmente todos los nutriólogos debemos de estar orgullosos de nuestra profesión, ¿verdad? Y aplicarla, por supuesto. Y entonces, teniendo ya un colegio que es reconocido y es el único reconocido ante la Secretaría de Educación Pública y que tenemos el registro de la Dirección de Profesiones, F252, somos los únicos, aprovechémoslos, de verdad no se van a arrepentir porque pues esto también nos estamos actualizando a través de este colegio. Claro. ¿Sí? Bueno, Eso es muy importante y de verdad, al contrario, el honor es para mí de que estén a estas horas aquí
y que me hayan dado la oportunidad pues de poder compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas felicidades. Buenas tardes. Muchas gracias a todos nuestros asistentes a esta sesión académica. Va a quedar grabado. Lo pueden consultar, por favor, en la página de Capítulo Mexicano, en Capítulo Mexicano de Nutriólogos, Capítulo Chiapas. Y también nos pueden seguir en esa misma página y también en Instagram. Gracias. Y nuevamente, muchas felicidades, doctora Claudia. Gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Bueno, luego le envío a su correo su constancia, doctora. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. A usted, doctora. Gracias por aceptar. Con mucho gusto.